Bienvenidos una vez más a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos y chismorreos del mundo del espectáculo, y especialmente todo lo que rodea a nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las actrices queridas y admiradas de Turquía, una mujer que irradia talento y belleza, Hande Erupar Rafael. ¿Lo has adivinado? En este vídeo vamos a desentrar más o menos el misterio de ese collar que ha estado dando vueltas por las redes sociales. Esa letra K que Hande Erupar Rafael luce con tanto estilo y que ha despertado la curiosidad de todos sus fans. ¿Qué copyright significa? ¿A qué copyright N representa? ¿Es un símbolo de amor, amistad o algo completamente diferente? Prepárense porque vamos a investigarlo a fondo. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, si disfrutan de análisis profundos y si quieren ser parte de esta hermosa comunidad, no duden en darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse. No se perderú en ninguno de mis vídeos y me ayudarú a seguir creando contenido que les encante. Ahora arranquemos. Hande Erupar Rafael, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional. Su talento frente a las cámaras, su carisma innegable y su belleza natural la han convertido en un icono para millones de personas alrededor del mundo. La hemos visto brillar en dramas románticos que nos han robado el corazón superíndice 3N, la hemos visto interpretar personajes fuertes y empoderadas, y la hemos visto conquistarnos con su sonrisa contagiosa. Pero ayu de su faceta profesional, Hande Erupar Rafael es una persona que inspira admiración superíndice 3N por su sencillez, su cercanía con sus fans y su pasión superíndice 3N por el arte. Y es precisamente esa conexión superíndice 3N con sus seguidores lo que ha generado tanta intriga en torno a su collar con la letra K. Porque Hande Erupar Rafael sabe que sus fans están pendientes de cada detalle de su vida, de cada publicación superíndice 3N en redes sociales, de cada accesorio que luce. Y esa K se ha convertido en un tema recurrente en los comentarios, en los mensajes directos y en las conversaciones en Lunea. Todos quieren saber la verdad de esa misteriosa letra. Ahora, antes de que empecemos a especular y a crear teorías descabelladas, vamos a repasar un poco el contexto. Hande Erupar Rafael, como sabemos, ha tenido relaciones sentimentales que han acaparado titulares y han generado debates interminables. Su romance con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Senu con diéresis al Capm, fue un fenú superíndice 3 meno que traspasó superíndice 3 la pantalla. La química entre ellos era innegable y los fans de la serie se ilusionaron con la idea de que su amor se extendiera a la vida real. Y fue durante un tiempo. Hande y Kerem vivieron una relación superíndice 3N intensa y apasionada, llena de momentos románticos y de muestras de cariño más menos o públicas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre los motivos de su ruptura, lo cierto es que la separación superíndice 3N generó superíndice 3 una gran tristeza entre sus seguidores. Muchos esperaban que Hande y Kerem fueran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero la vida real, como sabemos, no siempre se ajusta a nuestros deseos. Después copyright de su ruptura con Kerem, Hande Erupar Rafael fue relacionada con otros hombres, pero ninguna de esas relaciones se confirmó superíndice 3 oficialmente. Hasta que hace poco tiempo la actriz fue vista en compau más menos ua de Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias influyentes del país. Las fotos de Hande y Hakan juntos comenzaron a circular en las redes sociales, alimentando los rumores de un nuevo romance. Y confirmaron su relación superíndice 3N. Se les ha visto juntos en viajes, en eventos sociales, y se les nota muy enamorados. Ahora bien, ¿du superíndice 3N entra el collar con la K en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como dije al principio, la K ha estado presente en la vida de Hande Erupar Rafael mucho antes de que comenzara su relación superíndice 3N con Hakan. Muchos especulan que la K podrá ser una referencia a su hermana, Gamze Erupar Rafael, cuyo hijo se llama Kan. Hande tiene una relación superíndice 3N muy cercana con su hermana y su sobrino, y siempre ha demostrado el gran amor que siente por ellos. Es muy probable que el collar sea una forma de mantenerlos cerca de su corazón superíndice 3N,
de llevar un recordatorio constante de su familia. Esta es una teoría muy su superíndice 3 lida, considerando el vínculo inquebrantable que une a Ande con su hermana y su adorable sobrino. Pero podrá haber otra explicación superíndice 3n. Podrá ser que la K tenga un significado muy profundo, relacionado con alguna experiencia personal o con algún proyecto profesional. La verdad es que solo Ande Eru Parrafoel conoce la respuesta definitiva. Pero eso no nos impide seguir especulando y analizando todas las posibilidades. Lo que es cierto es que Ande Eru Parrafoel sabe CU superíndice 3 mo generar expectación superíndice 3n y CU superíndice 3 mo mantener a sus fans enganchados a su vida. Es una maestra en el arte de la comunicación superíndice 3n, y sabe CU superíndice 3 mo utilizar las redes sociales para conectar con su público y para compartir momentos importantes de su vida. Y ese collar con la K es solo un ejemplo de su habilidad para crear intriga y para despertar la curiosidad de sus seguidores. En resumen, hemos explorado el misterio del collar de Ande Eru Parrafoel con la letra K. Hemos repasado su historia amorosa, hemos analizado las diferentes teorías sobre el significado de la K, y hemos tratado de desentrar más o menos la verdad de de este accesorio que ha causado tanto revuelo en las redes sociales. La teoría más probable es que se refiera a su sobrino Kan, hijo de su hermana Gamze, por el fuerte lazo familiar que tienen. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Eru Parrafoel. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Recuerden que siempre estoy a QU para traerles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del Spectrum culo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. QU Copyright creen que significa la K en el collar de Ande Eru Parrafoel. ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus ideas. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, preciosuras. Un beso enorme. Pero esperen, preciosuras. Que la investigación superíndice 3n no termina a QU. Porque el mundo de Ande Eru Parrafoel es mucho profundo y fascinante de lo que imaginamos. Vamos a sumergirnos a UNMUS en los detalles, en los rumores, en las posibles conexiones que puedan estar detrás de esta intrigante letra K. Para empezar, hablemos un poco de su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin. Porque, seamos sinceros, ese romance marco superíndice 3 una con diéresis copyright poca en el mundo de las telenovelas turcas. La química entre Ande y Kerem era palpable, la forma en que se miraban, en que se reían, en que se apoyaban mutuamente. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Y claro, todos los fans, incluyo Copyright Dome, nos volvimos locos con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Y así fue por un tiempo. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas conjuntas eran un festún para los fans, y sus muestras de cariño más menos o públicas acuan suspirar a todos. Pero como sabemos, la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas. Y de repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. ¿QU Copyright pasó superíndice 3? ¿Por QU Copyright se separaron? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decuan que la presión superíndice 3 en medio tica agua ha sido demasiado para ellos, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, y otros incluso insinuaban que agua terceras personas involucradas. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3n roto. Pero no todos son lágrimas y desilusión superíndice 3n. Porque la vida sigue y Ande Eru Parrafoel, como una verdadera estrella, ha sabido seguir adelante. Su relación superíndice 3n con Hakan Sabank ha sido una sorpresa para muchos, pero también Copyright n una prueba de que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Hakan, con su elegancia, su discreción superíndice 3n y su perfil bajo, parece ser el complemento perfecto para la personalidad vibrante y extrovertida de Ande. Se les ha visto juntos disfrutando de viajes lujosos, asistiendo a eventos exclusivos y compartiendo momentos de complicidad.
Y aunque Ande ha intentado mantener su relación superíndice 3N con Akan lejos del ojo público, las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales hablan por sí solos. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de su compound más menos UA. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿du superíndice 3N encaja la K en todo esto? Porque, insisto, esa letra ha estado presente en la vida de Ande mucho antes de que Akan apareciera en escena. Y ahí es donde entran en juego las diferentes teorías. Como ya mencionamos, la teoría mu s popular es que la K representa a su sobrino Kan, el hijo de su hermana Gamze. Ande siempre ha demostrado ser una tua muy cariu más menos osa y presente en la vida de su sobrino. Sus fotos juntos son adorables, sus mensajes de amor y felicitación superíndice 3N son constantes, y su apoyo incondicional es evidente. Asuke Q copyright mejor manera de honrar ese vínculo especial que llevar una K colgando de su cuello. Pero ¿podrá haber otras opciones? ¿Podrá ser que la K tenga un significado mu ese personal e íntimo? Algunos fans han especulado con la posibilidad de que la K represente a alguien de su pasado, un amigo, un familiar o incluso un amor que marcó superíndice 3 su vida. Otros han sugerido que podrá ser una referencia a algún proyecto profesional, una película, una serie o incluso una campaña más menos a publicitaria. Incluso hay quienes han llegado a la conclusión superíndice 3N de que la K no significa nada en absoluto. Que simplemente es una letra que le gusta, un adorno que le parece bonito y que no tiene ningún significado oculto. Aunque seamos sinceros, eso será demasiado aburrido para ser verdad. Personalmente creo que la teoría de su sobrino Kan es la mu, ese su superíndice 3 lida y la mu, ese probable. Pero también copyright N me gusta la idea de que la K pueda tener un significado mu, ese profundo y personal, algo que solo Ande conozca y que la haga sentirse conectada con algo importante en su vida. Al final, lo que importa es que Ande Eru Parrafoel se sienta feliz y Ceu superíndice 3 moda con su collar. Que lo lleve con orgullo y que le recuerde algo positivo y significativo. Y nosotros, sus fans, podemos seguir especulando y analizando todas las posibilidades, pero siempre con respeto y admiración superíndice 3N hacia ella. Asuke preciosuras, la pregunta sigue abierta, ¿Q copyright significa la K en el collar de Ande Eru Parrafoel? Los invito a que sigan dejando sus comentarios y sus teorías abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus ideas. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No se olviden de activar la campanita.